Listo, comenzamos. Muy buenas tardes, soy Itzel Casillas, me da muchísimo gusto encontrarnos por acá a nombre de quienes integramos el proyecto de investigación Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Proyectos Editoriales, un proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio en línea titulado El autor, el libro y el lector, la difusión de la historia de la educación, que tengo el honor de tener conmigo al doctor Joaquín Santana Vela, a quien aprecio muchísimo que haya aceptado la invitación, mi querido colega del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, pues nos estará acompañando el día de hoy para platicarnos de un montón de cosas que hace y que son sumamente interesantes para nuestro proyecto. Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo encantado de estar esta tarde con ustedes compartiendo el trabajo que hago dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y que trata de llegar a un público pues mucho más amplio. Muchas gracias. No, al contrario, de verdad, muchas gracias a ti. Bueno, pues me gustaría que comenzaras presentándote, Joaquín, que nos cuentes un poco sobre ti y de estas actividades que llevas a cabo en la facultad, por favor. Ay, bueno, pues tú lo decías, soy el doctor Joaquín Santana Vela. Mi formación es de historiador, tanto la licenciatura como la maestría y como el doctorado. Llevo 15 años dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras. La mayor parte de estos años pues ha sido en el Colegio de Pedagogía que me ha acogido y que yo me siento muy gustoso de formar parte de él. Yo digo que soy pedagogo de corazón, historiador de formación, pedagogo de corazón, y me encanta estar en el Colegio de Pedagogía impartiendo una clase que me gusta muchísimo, que es la historia de la educación y la pedagogía, que se imparte en 4 semestres, uno, dos, desde primer semestre hasta cuarto semestre. Los 2 primeros semestres, pues, versan sobre la historia de la educación y la pedagogía en el ámbito internacional, de manera, pues, hablando desde la prehistoria, ¿verdad?, hasta el siglo XXI, y después la historia de la educación y la pedagogía 3 y 4, pues hablamos sobre la historia de la educación y la pedagogía en México, desde lo mesoamericano, lo prehispánico, hasta Vicente Fox, ¿verdad? En eso, en 2 semestres. Y bueno, pues, y de ahí justo la idea de hacer una serie de coloquios que he realizado ya durante más de una década, justamente de esta clase. Bueno, yo empecé dando clase de Historia de la Educación y Pedagogía 3 y 4, que se refiere a la historia de México, como decía yo, desde Mesoamérica hasta Vicente Fox, y desde ahí, pues, mi idea de realizar esta serie de coloquios. Pero quizá antes quisiera comentar sobre cómo es que nace esta pasión por los libros. Bueno, yo titulé este conversatorio como el autor, el libro y el lector, la difusión de la historia de la educación. Pues justamente, bueno, me voy a remontar, no a la prehistoria, pero bueno, pareciera ya, ¿verdad? Te parece muchos años, pero cuando yo estaba estudiando la licenciatura en historia, en uno de mis primeros semestres, en una optativa, Guerra de Independencia, que impartía la doctora Cristina Gómez Álvarez, nos dejó un trabajo de investigación como trabajo final, como para evaluar. Entonces, yo había leído algunas cosas que expresaban sobre las lecturas que habían hecho aquellas personas que habían iniciado la independencia, ¿no? Habían leído a los ilustrados, y entonces por eso ese pensamiento tan revolucionario que los llevó a cuestionar y entonces llevaron al movimiento de independencia. Y yo lo que hice ahí fue hacer un trabajo monográfico a través de bibliografía sobre qué es lo que habían leído aquellas personas, qué es lo que circulaba en ese momento en el mundo editorial, y hice un trabajo pequeño, monográfico, a través de bibliografía, nada de fuentes primarias, fuentes de archivo. Era mi primer semestre, segundo semestre, y entonces, bueno, pues después la misma doctora Cristina Gómez Álvarez inició un seminario que llevaba por título Fuentes para la Historia Cultural. Ella ya había estado estudiando justamente esta idea
desde tiempo atrás sobre lecturas que estuvieran circulando desde 1750 hasta 1850. Y yo me inscribí a ese seminario. Y entonces, bueno, pues ella nos compartió una fuente que había utilizado uno de los historiadores franceses más reconocidos, Roger Chartier, quien estudia también la historia del libro. Roger Chartier había utilizado los inventarios por fallecimiento. Esa fuente, pues en los archivos franceses, pues está muy localizable. La doctora Cristina Gómez Álvarez, pues buscó en el archivo de notarías, que es donde eh, pues deberían de haber estado estos inventarios por fallecimiento. Y ahorita explico por qué la importancia de esta fuente. Y ella nos compartió, nos acercó a esta fuente. Resulta entonces que en la época colonial era obligatorio hacer un inventario a todas las personas que morían, hicieran testamento o no hicieran testamento. Había una institución que era bienes de difuntos y entonces esta institución hacía ese inventario. Inventariaba absolutamente todo de la persona que moría, ¿verdad? Si tenía vacas, cubiertos, ropa, casas, si tenía mucho o poco, y entre ello, evidentemente, pues iban a inventariar los libros. Entonces, de esa manera podríamos acercarnos a lo que la gente estaba leyendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta muy interesante porque el testamento pues te daba algunos datos de la persona que había fallecido y ahí podías ir armando, construyendo pues una historia, ¿verdad?, sobre el personaje o personajes que pertenecían a una misma clase social y podías ver cuáles eran sus gustos por la lectura. Pero mucho más rico era quien moría de manera intestada, porque si no se hacía un testamento, entonces empezaban las averiguaciones de quién era la persona, y entonces ahí toda esa documentación te ofrece todo ese panorama de quién había muerto, quién eran sus padres, quién, ¿no? Con quién se había casado, cuántos hijos tenía, etcétera. Y entonces, bueno, podrías ir construyendo. Entonces, bueno, pues ahí nace el gusto, pues, por esta cuestión del libro y además estas lecturas de Roger Chartier, en donde entendí que pues los autores no escriben libros, ¿verdad? Él dice claramente ahí en su libro El mundo como representación, los autores no escriben libros, los autores escriben textos, ¿no?, que otros deciden convertir en libros y otros más deciden leer. Y entonces, bueno, pues ahí está el ciclo de la información, ¿verdad? Entonces, el autor escribe un texto que, bueno, pues en términos muy actuales, pues pasa por una edición, ¿verdad? Un dictamen, después el editor pues decide qué formato darle, el tipo de letra, si es a doble columna, a renglón tirado, todo el diseño material del libro, ¿verdad? Y entonces después alguien más lo decide leer. Y yo seguí por ese camino. En la tesis de licenciatura, pues más bien me acerqué a la prensa y traté de estudiar a la prensa, específicamente la prensa femenina de finales del siglo XIX, del Porfiriato, y traté de estudiar este triángulo del que habla Roger Chartier. Y ahorita explico por qué traté. Entonces, ¿quién escribía? ¿Quién, cuál era la revista, ¿no?, en la que aparecía? Y después tratar de acercarme, y ahí es donde está lo difícil para todas las historiadoras y los historiadores, o quien se dedica al estudio del impreso, tratar de llegar a quién lo leía y cómo se recibió ese mensaje. Eso es algo complicado, hay que tener una diversidad de fuentes para poder entender esto. Y entonces, bueno, pues yo estudié la prensa femenina. Como la prensa hoy en día pues tiene una infinidad de artículos, así la prensa de aquel momento, la prensa femenina es muy rica, ¿no? La prensa puede ser objeto de estudio, pero también fuente. Y entonces hay una infinidad de artículos, claro, artículos, contenido que en la mentalidad de la época pues, se pensaba que era apropiado para las mujeres. Y hay una sección en casi todas las revistas de mujeres de finales y también de principios del siglo XIX, llamada Mujeres Célebres. Hacen biografías de mujeres. Y yo me acerqué a esa sección de las revistas para poder hablar sobre el ideal de la mujer en el siglo XIX.
porque las biografías que aparecían en esa prensa rescataban a mujeres según la concepción que se tenía del ideal de mujeres, ¿verdad? Había, bueno, otra característica importante de esta prensa del Porfiriato es que ya era prensa hecha por mujeres para mujeres, porque si bien existió prensa para mujeres en la primera mitad del siglo XIX, fue prensa hecha por hombres para mujeres. Pero bueno, en esta prensa de la segunda mitad del siglo XIX, pues había mujeres que seguían pensando que el lugar de las mujeres era el hogar, su casa. Y entonces, por ejemplo, rescataban biografías de las matronas romanas. Y entonces decían, las matronas romanas no sobresalen por sí mismas, sino por la educación que les han dado a sus hijos. Y tenemos como ejemplo a tal y a tal y a tal. Pero habrá otras mujeres que defiendan este rol de las mujeres y te van a rescatar, por ejemplo, a Juana de Arco, ¿no? ¿Cómo que las mujeres no podemos hacer otra cosa? Ahí está Juana de Arco, que se distingue porque sobresale en las batallas, etcétera, ¿no? Entonces, yo rescato esos artículos, veo quién escribe, ¿no? Es complicado también saber si realmente quien está firmando el artículo es esa persona, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se firmaban con seudónimos, ¿verdad? Las mujeres a veces firmaban con seudónimos con nombres de hombres para que pudieran ser publicadas, ¿verdad? Y bueno, pues entonces investigo a las autoras, hablo sobre la intención de la revista, de las revistas, cuál es su intencionalidad, que todas dicen en su nota editorial, ¿verdad? Que quieren instruir, pero a la vez entretener, ¿no? A las mujeres. Y después, el llegar a este triángulo que dice Roger Chartier, el autor, ¿no? El libro, en este caso las revistas, y luego el lector, pues llegar al lector pues fue complicado. Pero tuve la suerte de encontrarme con una lista de suscriptores en una de ellas, y porque iban a rifar una alhaja propia para el bello sexo, decía, ¿verdad? Entonces iban a rifar una joya entre las suscriptoras, más bien suscriptores, y en la lista había muchos nombres de hombres, ¿verdad? Porque quien decidía qué iban a leer en el hogar, pues eran el papá, el hermano o el esposo. Y entonces, normalmente quien aparecía en esta lista de suscriptores, pues era ellos, ¿verdad? En nombres de hombres. Bueno, pues algunas mujeres sí aparecían y entonces pues ahí traté de esbozar algo. Y hablar sobre los modos de lectura también, ¿verdad? Que justamente hablaba yo de hace rato de la materialidad del libro, y la materialidad te va a dar o te va a proponer un modo de lectura. ¿Mm? Entonces, si es un libro de gran formato, pues no lo vas a poder transportar, evidentemente, ¿verdad? Como hoy en día muchas personas leen en el transporte público, ¿verdad? Pues, si es un libro de gran formato, pues no se podría transportar. Pero si es un libro pequeño, pues bueno, podría sugerir también ciertos modos de lectura. Pero también encontré un artículo en una de las revistas donde hablaba cómo se debería de leer su revista. Y decía que se tenía que leer en voz alta, en grupo de tres señoritas, acompañado del hombre de la casa, ¿no? Ya fuera el papá o el hermano o el esposo, ¿no? Y entonces ahí incluso ya está una litografía ilustrando esto, ¿no? Con unas señoritas ahí, un hombre leyendo el periódico. Y así es entonces como agarré camino en esto, y pude conjugar las dos cuestiones, la historia de la educación y la historia del libro, porque al final, eh, si pensamos dentro de la época colonial en nuestro país y después en el México independiente, pues uno de los principales medios para difundir la educación fue el impreso. Incluso en el siglo XIX, que hay una gran proliferación de revistas de todo tipo, pues muchas de ellas tienen la intención de funcionar como un órgano de instrucción, ¿no? Informal, como lo comprenderíamos hoy en día, ¿verdad? Fuera de una institución, pues. Y además, durante la época colonial, conforme se fueron erigiendo las instituciones desde la Real Pontificia Universidad y los diferentes colegios a cargo de las diferentes órdenes religiosas, pues bueno, pues los libros eran fundamentales. Entonces, bueno, pude conjugar estos dos intereses, ¿no? La historia de la educación
la historia del impreso, periódicos, publicaciones periódicas, revistas y el libro. Y entonces así es como llegué a este tema. Bueno, no sé si por el momento ahí Muchas hacemos gracias, una Joaquín. pausa. Y en ese sentido, bueno, nos contabas cómo llegaste a este tipo de fuentes, ¿no? Y bueno, la lectura de Chartier que compartimos en el proyecto, ¿eh? Déjame, te digo que Ah, Chartier es uno de nuestros autores de cabecera, digamos, ¿no? Precisamente porque nos interesa destacar que estos textos, ¿no? Que llamamos sobre educación y pedagogía, que es lo que nos ha traído pensando, ¿no? En los últimos años, pues efectivamente no es únicamente el texto, ¿no? De un autor, sino que finalmente la manera en la que ese texto transita hacia su edición, su publicación, ¿no? Y las características de materialidad, ¿no? Y quién hace la portada y quién lo distribuye, bueno, todos estos elementos, ¿no? Hasta que finalmente puede o no llegar a las manos de tal o cual lector o lectora, ¿no? Y que eso hace precisamente su recepción tan particular, ¿no? No solo en términos de modos de lectura, sino a quién llega qué cosa, ¿no? Entonces, por ahí en el proyecto, pues hemos discutido sobre esto y bueno, cada integrante tiene también sus líneas a propósito de esto, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo en este trayecto, ¿no? De tu formación en historia, llegas a esta prensa, ¿no? Y eso, o si te entendí bien, eso es lo que te lleva a lo educativo. Es decir, a este, través de esta prensa finalmente encuentras algo educativo. ¿Cómo fue, digamos, como para ti encontrarte con estos elementos, ¿no? Y que te exigieron finalmente desplazarte un poco hacia este campo, ¿no? sí, pues sí. eh, como hoy tengo tantos intereses, siempre me van surgiendo muchos intereses, muchas dudas, a preguntas hacia ese pasado. Yo tenía también ese interés respecto a la cuestión educativa. Eh, Agradezco muchísimo también la compañía que siempre la guía que me dio la doctora Lourdes Alvarado, eh, maestra en ese momento, colega, amiga mía hoy en día, sigue siendo mi maestra, por supuesto. Entonces ella también durante mucho tiempo ha dado una clase sobre educación en el siglo XIX, entonces ahí también estaba yo en primera fila. El siglo XIX, pues es una de mis pasiones, además, déjame decirte, porque para mí el siglo XIX es un siglo de construcción. ¿Mm? Acaba de independizarse este territorio, 1821, entonces hay una discusión en torno a la forma de gobierno en primer momento, ¿no? ¿Qué es lo que debe de ser este país? ¿Es una monarquía, no que una república federal, una república central, no un imperio? Entonces, esas discusiones a nivel intelectual pues bueno, pues van a ser muy interesantes. Bueno, por supuesto hay peleas también en el campo de batalla, ¿verdad? Porque sabemos que hubo varias revoluciones, varias sazonadas, y entonces, bueno, pues todo eso también se va a reflejar en el campo educativo y en estas revistas, entonces, porque se está hablando de libertad en ese momento, y entonces algunas mujeres tímidamente van a decir, bueno, de independencia, y entonces algunas mujeres tímidamente van a alzar la mano, bueno, pues nosotras también entonces queremos esa libertad y esa independencia. Entonces, estas revistas y estos artículos que yo decía sobre mujeres célebres, pues van a guiarse a pedir o a pedir sus derechos, pues, ¿no? Ellos van a decir, nosotros también tenemos derecho y podemos porque se nos ha negado, ¿no? Y sus derechos quizás estaban reducidos ahí en ese discurso al derecho a una educación superior, porque había una educación, si se permitía, por supuesto, una educación elemental. Las mujeres de una clase acomodada, pues incluso recibían instrucción en su domicilio, incluso clases de música, de piano, y bueno, se van hablando de cuáles son los conocimientos que debe de tener las mujeres, y esos conocimientos que son permitidos para las mujeres van a estar reflejados ahí en estas revistas. Cuestiones de historia, cuestiones de geografía, cuestiones de botánica, de higiene, entre otras cuestiones que van a estar ahí. Y entonces, bueno, pues es muy interesante cómo van rescatando también mujeres y dicen, hay otras mujeres en otros países que se han graduado, hay médicas,
¿por qué en México no podemos ser así, ¿no? Y esa discusión en el plano intelectual en las revistas es verdaderamente interesante y son discursos que a lo mejor hoy en día nos parecen inconcebibles, pero en ese momento lo decían muy en serio, ¿verdad? Hay artículos que hablaban sobre la anatomía. Entonces dice, las mujeres pues se pueden aprender de memoria sus bellas poesías, pero no pueden aprender nada sobre ciencia. Y decía, y quizás se deba a la anatomía, a su propia anatomía, a la estrechez de su frente, al tiempo que dedican a criarnos, ¿no? Entonces, esos elementos son los que no permiten la inteligencia de las mujeres para las ciencias. Entonces, habían otras mujeres que alzaban la voz y decían, ni la ciencia la ciencia no ha encontrado diferencia entre la frente del hombre y la mujer. Miden exactamente lo mismo. Y entonces había una defensa y un diálogo entre por qué sí debían de acceder a una educación superior o por qué no. Y entonces todo eso está ahí en estos impresos. Eh, Tenemos a nuestra primera médica cirujana, ¿verdad? Matilde Montoya, y entonces, bueno, hay litografías en cantidad en estas revistas, hay biografías de Matilde Montoya en todas estas revistas. Ahí está Matilde Montoya, no me digan que no. Claro, bueno, el caso de Matilde Montoya es especial, muy cercana a la esposa de Porfirio Díaz y demás. Tiene la ayuda, pues, desde la presidencia para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, después para realizar sus estudios de medicina, pero, y después tenemos la profesión de maestras que pues sí, se permite, bueno, desde Benito Juárez, desde 1866, bueno, desde su proyecto de 1861, pues estaba hablando de la secundaria para señoritas. Viene la intervención francesa, el Segundo Imperio, no se logra concretar nada de esta ley, y después ya cuando viene el periodo que conocemos como restauración de la República, pues otra vez está ahí esta ley 1867 con la que se crea la Escuela Nacional Preparatoria, se crea la Escuela Secundaria para Señoritas, que va a servir como una especie de escuela normal, que va a preparar a las mujeres para la docencia, porque decían, bueno, a la docencia sí se pueden dedicar porque es una actividad muy cercana a la de ser madres. Entonces, eso sí está permitido. Y bueno, pues ahí en estas revistas pues se va dialogando y se va hablando en torno a todo ello, del derecho a la educación superior. Y hay una serie de mujeres que vienen detrás de Matilde Montoya, que como bien lo dice Lourdes Alvarado, pues fueron aquellas que abrieron brecha para que otras mujeres pudieran acceder a la educación, entrar a la Escuela Nacional Preparatoria, esa que se crea en 1867 y que tiene 156 años, justamente en este mes de febrero celebra años, 156 años de estar funcionando esa Escuela Nacional Preparatoria. Y Joaquín, ¿para ti qué función cumplían estas revistas? Porque te escucho y finalmente es un impreso muy distinto a la noción que hoy podemos tener de una revista y lo que implica los artículos, incluso en términos del tipo de diálogo y de lo que incluyen, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es esa función y en todo caso, qué concepción había sobre la prensa? ¿No? Sí. Bueno, pues ayer como los medios de hoy en día, bueno, tratan de generar opinión pública. Entonces, que la mayor parte de la población ¿no? piense como yo, ¿verdad? Entonces, estaban difundiendo un mensaje, ¿no? Por un lado, que prevaleciera esa imagen de la mujer en el hogar y por otra parte, esa imagen de la mujer que sí podía acceder a la educación superior, sobre todo digo que ese era el diálogo, y entonces, bueno, pues estaban mandando ese mensaje. Claro, hay que también pensar, ¿verdad?, en el alto índice de analfabetismo y que obviamente estas revistas pues, no iban dirigidas a todo público, sino a un sector de las señoritas o de las señoras, porque también eso es interesante, como en el título o en el mismo subtítulo de estas revistas, pues está diciendo para quién va dirigido, ¿no? O sea, el calendario para las señoritas mexicanas, señoritas, el periódico de las señoras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces ahí hay una diferencia también de contenido.
¿verdad? Entonces, estaban mandando ese mensaje. Se trataba de llegar al público, ¿no? De generar esa opinión pública, como yo digo. ¿En qué medida? Pues eso está lo complicado, ¿verdad? ¿Cómo Ujú, llegó, cómo ujú. se recibió Sí, saber hasta ese dónde. mensaje? Pues está un tanto complicado. A veces se puede tener la opinión en otro periódico, ¿no? En las Violetas del Anáhuac, que era un periódico, una revista muy importante dirigido a las mujeres, podría ser que en otro periódico dijeran, en el periódico Las Violetas del Anáhuac se publicó este artículo, y entonces ahí ya iban dando una opinión. Pero la gente que lo recibía, o que lo leía, que compraba la revista, pues ahí está lo complicado. Yo decía desde hace rato, no sabemos cómo llegó ese mensaje, pero lo que pretendían ellas era justo, ¿no? Yo hablo, siempre traigo a cuento en este momento a Ortega y Gasset. Ortega y Mm, Gasset habla de ideas y creencias, ¿no? Entonces, la creencia, ¿qué haces con la creencia? No haces absolutamente nada, ¿no? Tú crees en algo, ni siquiera lo cuestionas. Ahí está. Yo me levanto todos los días y no lo cuestiono, no cuestiono, ¿verdad? ujú, No ujú. hablo de creencias religiosas, pues de creencias como estas. La mujer debe estar Claro, en su hogar, y no la cuestiona. Pero entonces dice Ortega y Gasset, ante las creencias surgen ideas que rompen con las creencias. Y esas ideas fueron: las mujeres sí podemos estudiar, acceder a la educación superior. Y, y entonces, bueno, pues eso pretendían, ¿no? Que se rompiera con esa creencia. Y por otro lado, la prensa que insistía en que no, pues también quería que Ujú, se mantuviera esa creencia, ¿no? ujú. Lo difícil y lo interesante sería saber cómo se recibió ese mensaje. Claro. Y bueno, aunque no podamos tener la constatación quizá, ¿no? De esa recepción en términos de lectura y de otras ideas o creencias en el momento, digamos, más cercano, no dejó de tener efectos, ¿no? Finalmente, si lo vemos a la luz del tiempo, algo se produjo, ¿no? Sí, por supuesto. A principios del siglo XX nace otra revista, La Mujer Mexicana, muy importante. Y en esa revista están, por lo menos yo detecté, no antes, sino en esa revista, en 1904, los primeros artículos que hablan de feminismo, ¿no? Hay varios artículos que tienen ese título, feminismo. Pero volvemos a esta cuestión, ¿no? Ese feminismo relacionado con su derecho a la educación. De un feminismo, de unas mujeres tímidas, porque hablaban y decían, es que no queremos desplazar a los hombres de ninguna parte. O sea, queremos prepararnos para caminar a su lado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, pero ahí están esos primeros artículos hablando de feminismo, y bueno, pues como tú bien lo señalas y seguimos rastreando al paso de la historia, pues evidentemente todo ello abrió brecha, como dice Lourdes Alvarado, ¿no? Y hay Ujú, frutos. ujú. Vale. Y bueno, pasamos de la tesis de la licenciatura, pero no sé si para la maestría o incluso el doctorado seguiste estas líneas, seguiste trabajando sobre estos asuntos. Sí, porque, bueno, te digo, tengo muchos intereses en la vida, la educación, la historia del Eso está libro, padrísimo. pero la historia de las mujeres también. Y entonces, yo quería regresar para la maestría, yo quería regresar a esa fuente que nos mostró, nos compartió muy generosamente Cristina Gómez, que finalmente ella no terminé la historia, creo, pero ella no lo encontró en el archivo de notarías como George Roger Chartier en Francia, sino ella lo encontró en el Archivo General de la Nación, un poco desperdigada la fuente, pero fue muy generosa y nos compartió, quienes estuvimos en ese seminario con ella, esa fuente. Yo quería regresar a esa fuente y yo quería seguir hablando de mujeres. Y entonces yo dije, voy a ver en esos inventarios cuántas mujeres tuvieron inventario. Encontré alrededor de 12 o 15 inventarios que le habían hecho algunas mujeres en la época colonial. No era suficiente para una investigación amplia, sino quizá para un artículo de revista. Y no todas poseían libros,
¿no? Sí había inventario, como decía, inventariaban todos sus bienes, pero no todas tenían libros. Recuerdo el caso de una mujer era interesante porque ella no se había casado, era dueña de una pescadería y entonces tenía alrededor de 8 libros. Entonces, bueno, a mí pues lo que yo podía plantear como una hipótesis es que pues ella trabajaba, ella ganaba su dinero y tenía 8 libros, nadie los escogió para ella. No tenía un marido que se los pudiera escoger, entonces yo decía, estos libros los escogió ella. Pero no todas las mujeres tenían libros, entonces no me daba para una investigación amplia. Entonces seguí indagando y ahí estaba también otro campo que ya había sido investigado por otras personas, que eran los libreros, ¿verdad? Y yo me acerqué a Bernardo Calderón, pero me acerqué más precisamente a su viuda, Paula de Benavides. Bernardo Calderón y Paula de Benavides llegan desde España, se instalan en la Ciudad de México, empiezan este negocio de librería, imprenta con tienda de librería, porque había por lo menos quienes solo se dedicaban a la venta de libros, quienes solo se dedicaban a la imprenta, a imprimir libros, y quienes tenían los dos negocios, imprimían y vendían, y Paula Benavides, Bernardo Calderón y Paula Benavides tenían el doble negocio. Eh, Tienen 6 hijos. Fundan el negocio aquí en la Nueva España, en la Ciudad de México. Muere Bernardo Calderón muy pronto a su llegada, y quien se hace cargo de la librería va a ser Paula de Benavides. Entonces dije, ay, pues voy a estudiar Paula. Y entonces, bueno, pues ahí sí tuve la fortuna de tener muchas más fuentes, una librería de las más importantes que había en la Nueva España en ese momento, junto a los Zúñiga y Ontiveros, ¿verdad? Que esa librería prevaleció durante todo el siglo XIX. La de Pablo Benavides, que es del siglo XVII, a través de su descendencia, pues duró alrededor de 80 años, 84, 86 años. Sus hijos, sus hijas y sus hijos, la mayoría de los 6, tomó el camino eclesiástico. Solamente su hija María, ¿no? Se casa con el hijo de otro librero, Juan de Rivera, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, a través de la descendencia, la librería tiene gran éxito. Pero yo solamente estudié un año de la librería. Era obligatorio para quienes vendían libros entregar a la Inquisición eh, el inventario de los libros que tenía. Y entonces yo estudio esta memoria de libros, ese inventario, y como era para la Inquisición, te daba absolutamente todos los datos que necesitabas para saber qué libro se trataba. Porque luego hay otras memorias, por ejemplo, en estos inventarios por fallecimiento, que te costaba trabajo reconstruir esa memoria de libros, porque quien hacía el inventario en esos inventarios por fallecimiento, pues solamente anotaba un Santana, ¿no? Pero la gente de ese momento ya sabía perfectamente de qué Santana Bien. era, ¿verdad? Y entonces tú que tienes muchos años para acá, ¿verdad? Pues no estás familiarizado con los autores que circulaban en ese momento, y reconstruir y saber qué Santana era y cómo se llamaba su libro y cuál de los libros, porque a lo mejor tenía 2 o 3, ¿verdad? Entonces era complicado. Pero como este inventario era para la Inquisición, tenían que anotar los libreros absolutamente todos los datos, a la manera de una bibliografía como estamos acostumbradas y acostumbrados el día de hoy. Por orden alfabético, apellidos, nombre del autor, el título, el lugar de impresión, la imprenta en el que se había tirado ese libro, ¿verdad? Estampado ese libro. Entonces, bueno, ay, pero bueno, había un problema también, ¿verdad? Que yo no sé latín y muchos de los libros estaban en latín. Eh, el latín era la lengua culta. Quien quería acceder al conocimiento tenía que saber latín durante la época colonial. Incluso, bueno, pues una de las cátedras sueltas que no pertenecían a ninguna de las facultades era la gramática latina, ¿no? Y entonces, era indispensable. Y entonces, bueno, pues de todos modos hice la transcripción con ayuda también de un buen amigo que él sí sabe latín, que es César, y entonces me ayudó a reconstruir
a transcribir ese inventario, sobre todo los títulos en latín. Y después hice un estudio para saber qué era lo que estaba dentro de la cultura impresa durante aquel momento. Bueno, no iba a encontrar un libro prohibido, ¿verdad? Evidentemente, Pablo Benavides iba a entregar una lista a la Inquisición, no iba a ponerle ahí, tengo estos libros prohibidos, ¿verdad? Porque si no, entonces iba a enfrentar un juicio. Entonces, bueno, pues no encontré libros prohibidos. Algunos expurgados, sí, ahí tenía la nota, ¿verdad? Que era un libro expurgado, que en alguna de sus partes, un párrafo o en algunas páginas, estaba prohibido o atacaba a la religión o a la corona, etcétera, o por alguna razón esas páginas no podían circular, se habían eliminado del texto y podían circular. Este era un libro expurgado, solamente en partes eran censurados, pues. Y entonces yo presenté, hice todo un cruce de información, es decir, eran 1.200 títulos los que tenía Paula Benavides. Ahora decimos 1.200 títulos, pues a lo mejor suena poquito para una librería, pero en ese momento pues era una librería muy grande con 1.200 títulos. Entonces yo hice cruce de información. ¿De dónde provenían esos libros? ¿Verdad? De Francia, de España, de Alemania, cuántos del siglo XVI, cuántos del XVII, ¿no? Entonces empecé de cuáles autores, cuáles temáticas. Y hay una cuestión a la que también nos enfrentamos quienes hacemos historia del libro, que es la clasificación de saberes, porque no podemos clasificar los saberes del antiguo régimen con nuestra propia concepción de clasificación de saberes del día de hoy. Entonces, utilicé la clasificación de Enrique González González del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, que también muy generosamente nos prestó su manuscrito. Ya no supe yo si he tratado de rastrearlo, le voy a preguntar si lo publicó o no, porque lo que pretendía era hacer una propuesta para publicar de clasificación de libros del antiguo régimen. Nos prestó su manuscrito, quienes éramos alumnos de él en la maestría en ese momento, y entonces yo hice la clasificación temática también. Entonces, ¿cuántos libros tiene de esto? ¿Cuántas Biblias en lengua vulgar? Y hice ese cruce de información para finalmente presentar resultados de cuál era la cultura impresa, escrita, que estaba circulando y estaba consumiendo la élite letrada de el siglo XVII o de esos años en el que yo estudié ese inventario. O sea, bueno, les decía yo, esta librería duró durante 80 y tantos años, entonces, bueno, pues hay mucho que estudiar sobre la librería de Bernardo Caletón y Paula de Benavides. Bueno, pues sabemos que Paula Benavides sabía escribir, ¿verdad? Firmaba los documentos, sus hijos, uno de sus hijos, el mayor, trabajaba en el Santo Oficio, la imprenta de Paula Benavides era la imprenta oficial de la Inquisición, entonces, bueno, pues tenía muchas prerrogativas y además la colocación de sus hijos en diferentes puestos administrativos, eclesiásticos, pues, bueno, pues benefició a Paula Benavides. Bueno, Juan de Rivera, que era otro librero importante, siempre le estaba peleando la impresión de las cartillas, ¿verdad? Que era un gran negocio, las cartillas para la enseñanza. Bueno, esas cartillas están en constante uso, desgaste, entonces era un negocio porque estaban imprimiendo constantemente, pero el derecho, el privilegio lo tenía Paula de Orena. Ella decía, ¿verdad? Abogaba y decía, soy viuda, tengo 6 hijos, tengo que mantenerlos, y entonces le renovaban la prerrogativa en un primer momento. No. Y entonces, bueno, pues así llegué después a estudiar el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en sus años de fundación, y ahí también una parte fundamental de esa investigación fue su biblioteca en esos primeros años. ¿No? En 1826, que abre sus puertas, que además era una biblioteca, se fundó el instituto con su biblioteca, pero la biblioteca se pensó como una biblioteca pública. Entonces, ¿qué era lo que se leía, qué era lo que no? Por supuesto que todavía prevalecían muchos títulos en latín, porque el latín no perdía pues esta categoría de lengua culta, ¿verdad? E incluso había desaparecido de los planes de estudio de enseñanza, o sea, el latín ya no figuraba como parte de la educación, más bien figuraba el francés. ¿Verdad? Porque entonces Francia estaba produciendo mucha cuestión científica, cultural, artística, entonces se enseñaba francés. Pero había quienes decían, yo enseño latín aunque no me paguen, ¿no? Yo ofrezco una cátedra de latín aunque no me paguen. No perdió el latín este estatus de lengua culta, ¿verdad? Incluso como decía uno de nuestros candidatos a la rectoría,
O sea, incluso hoy en día muchas de las universidades tienen su lema en latín, ¿verdad? Ahí como para darles Ujú, más ujú. prestigio, ¿no? Y Ay, qué bueno, pues, interesante porque pareciera que justo las discusiones en las que te has metido son parte del proyecto, ¿no? Del que estamos generando este conversatorio, ¿no? Porque has atravesado por proyectos editoriales, ¿no? Como esta prensa femenina de este siglo, actores importantísimos, ¿no? En este contexto y finalmente, pues estas instituciones, ¿no? Que toman parte importante en la circulación de estos textos, ¿no? Entonces, bueno, tu trayectoria, la verdad es que ha sido muy interesante de escucharlo y cómo es que logras articularlo en términos de historia de la educación, ¿no? Y escuchándote, la verdad es que no dejaba de pensar en nuestras estudiantes y nuestros estudiantes cuando dicen, ¿no? Como, es que no sé sobre qué hacer la tesis y de repente digo, es que hay un montón de, ¿no? De dónde sacar. Pero me gustaría nada más detenerme a propósito de esto. Tú decías que en estos inventarios no habías encontrado, digamos, suficiente, ¿no? Decías, bueno, que habías encontrado en este inventario una mujer que tenía como los 8 libros, pero que considerabas que, bueno, no era como suficiente para un proyecto de investigación, en este caso particularmente de la maestría, pero ya encontraste en el otro inventario mucho más desde donde hablar de esta cultura impresa, ¿no? Del momento. ¿Habría alguna consideración para ir a este asunto? ¿Habría alguna consideración sobre las fuentes de investigación que nos posibilitan hablar en términos históricos sobre la educación? O sea, ¿tendrías alguna consideración en términos de este acercamiento ujú. que habría que producir o... Pues, mira, dependiendo yo creo que el periodo también en el que nos estemos enfocando. Me parece que cuando hay prensa también, o sea, estos periódicos, pues se puede también pues aprovechar toda la información que hay al respecto, ¿verdad? Eh, eh, Pienso un poco, bueno, estas fuentes, pues habría que seguir buscando seguramente. Te digo, por ejemplo, estos inventarios por fallecimiento, pues entiendo que están desperdigados aquí en nuestro país, no están tan ordenados como los archivos franceses, y seguramente podría acercarse más a este tipo de cuestiones. Pero si se complementa, además con la prensa, por ejemplo, yo al final hablaba sobre el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en sus años de fundación, 1826, y su biblioteca, y nos acercamos a la prensa, pues va a haber opiniones al respecto, incluso sobre los libros que se están utilizando. Hay documentación que yo pude consultar de diálogo entre gente que trabaja en otras instituciones para ver qué es lo que están utilizando para la enseñanza del derecho, para la enseñanza de la medicina. No, ese libro ya está rebasado, mejor hay que usar otro, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hay una comunicación y eso mismo también está en la prensa. Pienso, por ejemplo, en lo que hay bueno, pero además viajaban a la Ciudad de México, ¿no? O sea, en el caso de Oaxaca, esa comisión se armaba una comisión y viajaban a la Ciudad de México para comprar los libros que iban a llevar, ¿verdad? Y que además veían cuál era el libro que se estaba utilizando en las instituciones de la Ciudad de México, ¿no? En el Instituto Literario de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí hay un diálogo. Y entonces, en la prensa se habla sobre qué se está utilizando de textos en el Instituto de Veracruz, pero qué se está utilizando en el Instituto, ¿no? Y entonces ahí puedes hacer cruces y ver y hacer comparación de un lugar a otro, si se están utilizando los mismos libros o cuál es la diferencia. Pienso en ello y además opinión sobre las mismas instituciones educativas. También, por ejemplo, más hacia finales del siglo XIX, con la propia fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, que como bien sabemos, nace con un programa positivista, con Gabino Barreda, ¿verdad? Quien la comisión que él encabeza, pues genera un plan de estudios para la Escuela Nacional Preparatoria
con fundamento en esta filosofía, donde el cientificismo, etcétera. Y entonces, bueno, pues quien va a reaccionar también, bueno, hay que verlo también desde esos ojos, la prensa católica, ¿no? Bueno, la prensa católica va a alzar la voz. Y luego en ese momento, si vemos El Imparcial, un periódico que había en el Porfiriato, después una serie de suicidios, ¿verdad? Y entonces la prensa católica dice, ven lo que está provocando el positivismo que se está enseñando ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿verdad? Y así también pasa con todo lo nuevo. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca también en sus inicios tuvo una opinión no favorable, sobre todo por parte de un grupo de mujeres, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se va a enseñar ahí? ¿Cómo que ciencia se va a enseñar? Instituto de Ciencias y Artes. ¿Cómo que ciencia? Si sabemos quién creó al hombre, ¿no? Ujú, Y ujú, entonces, ¿cuál ujú. evolucionismo? Ni qué Sí, nada. No, no, no hay nada de eso. Entonces, bueno, pues ahí yo siempre, a mí me encanta la prensa. Me encanta trabajar la prensa y poderla relacionar con los libros y con instituciones educativas. bueno, ya somos dos y seguramente también quienes nos están escuchando y viendo por acá por Facebook, que de hecho ya tenemos por ahí algunos comentarios, pero nada más para cerrar esta idea, me parece importante pues que esto quede asentado, ¿no? Estas fuentes de las que nos has hablado, desde estos tipos de inventarios, todo lo que circulaba en términos de prensa, las instituciones, ¿no? Encargadas de diferentes momentos, digamos, de esta circulación, bibliotecas, librerías, las personas a cargo, pues sería importante recuperarlo, no solo en términos de lo que implicaron históricamente, sino para la educación o como ese ángulo de lectura, ¿no? Que puede beneficiar, digamos, para el conocimiento de lo que estaba sucediendo contextualmente, ¿no? Porque pareciera que estas fuentes pues están como acotadas o están cerradas, pero nos están hablando de un contexto y eso es fundamental, ¿no? Sí, por Mira, supuesto. por acá nada más si quieres compartimos algunas preguntitas que ya Sí, nos están claro, sí, planteando por claro. acá y si no yo me sigo hablando contigo No, no, sí, sí, y adelante, bueno, lo adelante. estoy disfrutando mucho. Mira, por acá Renato nos manda saludos y hace ratito que hablabas del asunto del latín, no, me disculpo, no tengo idea de cómo se lee propiamente esto, pero dice Haec, ay, espérame, porque ya, Haec dicunt in facultatem. Entonces, me imagino que es como eso dicen en la facultad o algo así. Ese es un... Ok, Que dice nos Renato que digan, era ¿verdad? una Porque, broma, pero bueno, ahí sí, quedó. sí, 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 que que nos nos digan digan porque porque, si no. Sí, pero a ver, dice Pollux, el profesor Pollux García. Buenas tardes, doctor Santana. Un placer escucharle. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es la dificultad de reconocer como historiadoras a aquellas que hicieron biografías de mujeres? Y dos, ¿dónde, en qué fuentes sería posible conocer ataques misóginos a las biógrafas mexicanas de esos años? mm, no sé dónde estaría. Bueno, de reconocerla, esta cuestión de reconocerlas como historiadoras. Este siglo XIX, bueno, pues Ujú. viene también, pues, de la mano con, eh, pues, caminar a la historia como ciencia, ¿no? O sea, ya no solamente es como el mito con el cual se surge, ¿verdad? Este relato y después va agarrando otro camino la historia y entonces se tiene una metodología y demás, es un momento también en el siglo XIX. Eh, Quizá, bueno, hay otros personajes en este momento, pues no sé si haya dificultad en reconocerlas como historiadoras. Hacían estas biografías muy interesantes, les decía, ahí están rescatadas muchas de ellas ahí en mi texto que se puede consultar en TESUNAM. Y lo otro, pues, no sé si dentro de esta misma, prensa,
podría ser que se encontraran estos comentarios, pero yo nunca los encontré respecto a su trabajo como biógrafas. Nunca encontré un comentario al respecto. Puede ser que en algún periódico por ahí, es que hay tal variedad de periódicos en este siglo XIX que sería un tanto tratar de hacer esa investigación y localizar con quién tienen un diálogo estas revistas y quizá ahí escarbarle un poquito, pero nunca yo encontré un comentario como su trabajo como en contra de su trabajo como biógrafas. Y pues sí, podríamos considerarlas también historiadoras, por supuesto, ¿verdad? A estas mujeres que se dedicaron a rescatar a un sinfín de mujeres, incluso mexicanas, ¿no? Eh, Dependiendo pues el sentido en el que querían apoyar. O sea, recuerdo que fue biografiada una mujer que decían, bueno, es que esta mujer tuvo 12 hijos y sus 12 hijos fueron a luchar en contra de la invasión norteamericana, ¿verdad? Ahí está el gran, ¿no? Por la educación que les dio, ¿verdad? Entonces, el patriotismo y demás, entonces estos hijos fueron a perder la vida ahí a luchar contra. Entonces, bueno, pues ahí estaban tratando de transmitir ese mensaje, ¿no? Las mujeres para el hogar y dándole una buena formación a sus hijos, ¿no? Y entonces, bueno, pero hay otras biografías que se van rescatando para ir por lo contrario, ¿no? Entonces, pues no sé, habría que rascarle, yo creo, ahí, profesor Pollux, en la misma prensa y ver con quién tenían diálogo estas revistas femeninas, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Tenemos por acá otro par de preguntas de Ujú. Frederick Contreras Cubillos. Dice, hola, ¿qué tal? Hola, Frederick. Gracias por acompañarnos. Dice, ¿podría compartir algunos libros sobre historia de la educación que son primordiales, pero que son poco conocidos? Los ¿Y de, qué importancia se da a un autor como Lorenzo Luzuriaga en la actualidad? pues bueno, yo diría Sí, que adelante, Joaquín. los libros de Joaquín Santana están poco conocidos, Adelante, adelante. ¿no? Entonces, bueno, podemos aprovechar para seguir por el camino Sí, lo demás que he realizado. Entonces, sí, tu propia participación en este ámbito. pues podemos arrancar para lo otro. Hablando de la historia de la educación y la pedagogía de la clase con la que yo empecé ahí en el colegio de pedagogía, eh, un día pensé en hacer un coloquio con los temas de mi programa. Entonces agarré el programa de Historia 3, que es de Mesoamérica, hasta siglo XVIII, sí, principios del XIX, la independencia, y me dediqué a buscar en las páginas de las instituciones quién se dedicaba a investigar esos temas. Y entonces, bueno, educación en el México prehispánico, educación de las diferentes órdenes religiosas que tuvieron una actividad muy importante en la época colonial, eh, y, de, y hasta 1821. La Academia de San Carlos, el Jardín Botánico, y entonces, bueno, pues me dediqué a invitar, reservé evidentemente el salón de actos, invité a las personas que hablaran sobre esos temas, armé mesas durante cuatro mesas, durante 4 días, una cada día, y, eh, y fue un éxito. Y yo lo pensé en apoyo para mis estudiantes de este evento. Y entonces el siguiente semestre, pero ya también año, porque este lo hice en el semestre que va de agosto a diciembre, y en el siguiente semestre que va de febrero a mayo, entonces hice la continuación de la otra parte del programa, que va del siglo XIX hasta pues el siglo XX. También dediqué a buscar quién participaba, quién investigaba esos temas, y así lo hice. Terminó el evento y entonces una de las participantes me decía, ay, muy bien, qué bueno que se hagan estos eventos. ¿Para cuándo el 3, el coloquio número 3? Yo nada más había pensado en coloquio 1 y coloquio Mm. 2, el programa de mi materia. Y cuando me dice esto Graciela Flores, dije, pues claro,
O sea, esto puede continuar porque la historia de la educación no solamente son los temas que están dentro de mi programa de la asignatura. Pero mientras pensaba en el coloquio 3, pensé en coordinar una obra. Y así surge este primer libro, también gracias al apoyo de el doctor Pedro Sergio Urquijo Torres, con quien yo compartí aula en estudios de licenciatura y ahora es un investigador muy reconocido en la UNAM Morelia. Y entonces él participó en el coloquio y decidimos pedir los, por las ponencias transformado en capítulo para hacer un libro. Entonces, bueno, pues ahí está el primer libro, Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas, coordinado por Pedro Sergio Urquijo Torres y Joaquín Santana Vela. Entonces, es un libro que, si bien va tratando desde la época prehispánica hasta universidades virtuales, pues no es un libro que nos dé un panorama general a manera de la historia mínima de educación del Colmex, sino que más bien de cada periodo va tratando temas muy específicos, ¿verdad? Dentro de la época eh, prehispánica y novohispana, bueno, pues por ejemplo tenemos el capítulo del doctor Miguel Pastrana Flores, que se dedica a la educación femenina dentro de los antiguos nahuas. Eh, Se habla también de Texcoco, ciudad de universidades y archivos reales, ¿verdad? La labor educativa al interior de las órdenes religiosas de Antonio Rubial García. Entonces participó una gran cantidad de personas en este libro que en realidad me parece que, no, sí, solamente reúne los coloquios, los primeros, el del 2011 y el del 2012. Y ahí está este libro que la UNAM Morelia nos consintió porque estampó 500 ejemplares. Y eso hoy en día pues ya no se puede hacer o ya no lo hace mucho. Entonces fueron 500 ejemplares y yo me dediqué a hacer una gira con este libro y hice muchas presentaciones en la facultad, en la Inés Morelia, y ya no me acuerdo quién sabe de dónde más, pero me dijeron, ya no hay libros en bodega, solo lo que hay está en las librerías, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que tuvo buena recepción, eso espero, porque hay que, justamente la idea del título de la plática, ¿no? El lector, el libro y el lector, o sea, de nada sirve que nuestras investigaciones se queden ahí, ¿verdad? Y entonces yo me dediqué por eso a hacer muchas presentaciones para que llegara a un público diverso. Y seguimos con los coloquios desde el 2011 hasta este año que será otra vez en San Ildefonso. Digo otra vez porque el año pasado fue en el Colegio de San Ildefonso, el número 12, y hoy tendremos el número 13, salvo la pandemia, ¿verdad? Que no realizamos, pero tuvimos incluso hasta un coloquio internacional donde la Universidad de Barcelona también estuvo presente en nuestro coloquio con gente muy importante, como Pedro Rueda, que se dedica justo a la historia del libro. Y entonces es el libro que tengo en prensa ahora, que se llama Saberes y Bibliotecas Saberes y Libros en las Bibliotecas Mexicanas, un recorrido histórico, así se llama el libro, lo tenemos ahí en proceso de dictaminación. Pero después publicamos otro libro, Perspectivas Históricas de la Educación e Instituciones Formativas. Y luego eh, con quien yo le debo mucho académicamente es a la doctora Margarita Moreno Bonet, con quien yo empecé como ayudante en sus clases, comentario de textos, enseñanza de la historia y otros seminarios. Y entonces, bueno, pues ya después organizamos conjuntamente la doctora Bonet y yo el libro La mística de la Constitución de 1917, Historia y Legado, Derecho a la Educación, artículo tercero, Antecedentes, Evolución y Reformas, justo en el centenario de la Constitución de 1917. Y entonces es un libro dedicado al artículo tercero constitucional, un libro bastante amplio. Pero siguen llegando los festejos y llegaron los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria y también hicimos un evento, hicimos un libro. Lamentablemente no podemos publicar tan rápido como hacemos los eventos, pero bueno, ahí vamos y quizá sea buen momento para que si quieres compartir el video
que tenemos para que un poquito después seguir platicando. Sí, claro que sí. Voy a compartir en este momento un videíto sobre lo que nos está contando Joaquín y le seguimos invitando para que en los comentarios nos compartan alguna pregunta o algo que quieran comentar. Lo vuelvo a hacer. Bueno, ¿y por qué pensé en la realización también de la coordinación y en varias ocasiones también como autor de estos libros? Porque, bueno, revisando la bibliografía también propuesta para el curso y demás, bueno, a veces me costaba mucho trabajo encontrar bibliografía para ciertos temas y entonces decía, bueno, pues que también estos libros sean apoyo para las y los estudiantes de pedagogía, ¿no? Un tanto bromeo yo diciéndoles que la biblioteca de una buena pedagoga, pues deben de estar estos libros. Bueno, los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria está de manera digital, libro electrónico en el repositorio Atenea Digital de nuestra facultad, ahí lo pueden encontrar. Realmente los pocos libros que circularon fueron para prácticamente los autores, algunos extras que se hicieron, pero bueno, pues ahí está íntegro este libro, esta obra en el repositorio digital Atenea de nuestra facultad. Entonces, bueno, pues ahí vamos trabajando en esta tarea de difundir la historia de la educación. Y bueno, yo platicaba hace un momento que el año pasado el evento lo hicimos en el Colegio de San Ildefonso y quedaron tan encantados de tenernos allá que nos volvieron a hacer la invitación. Un saludo al maestro Pollux, al doctor Renato, que fueron ponentes allá en San Ildefonso, hablando cada uno de sus temas de especialidad. Y pues bueno, es una tarea ardua, desde organizar un evento hasta después coordinar un libro, ¿no? Hay que hacer varias tareas ahí, ¿no? Incluso para empezar de, pues, saber quién trabaja los temas y después de convencimiento, porque muchas personas pues luego no quieren participar o no pueden, o se les complica, o yo no trabajo ese tema, pero sí trabajas el tema, pero puedes darle este giro y verás que sí puedes participar. Eh, es una tarea. Yo me acuerdo mucho del primer evento en el 2011 en el que Pilar Gonzalo
hablé con ella por teléfono y entonces me decía, yo ya hace tiempo que ya no trabajo historia de la educación, hace mucho que ya no trabajo jesuitas, porque yo quería que me hablara sobre la labor educativa de los jesuitas, no tengo nada nuevo que decir. Entonces, doctora, necesitamos que nos vaya a decir lo que usted ya sabe. No, no necesito que me diga algo nuevo, sino lo que usted ya sabe. Y entonces, bueno, está bien, me dijo, acepto ir, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues, el doctor Antonio Rubial, que siempre ha sido tan generoso conmigo y siempre acepta mis invitaciones, y así muchas otras personas que han participado en estos eventos y que, bueno, pues ahí están de nombre en todos esos carteles que vieron en el video que preparamos hace el año pasado. Entonces, bueno, pues, y después de eso, pues pedir esta ponencia transformada en capítulo. Y las fechas de entrega y la recopilación de los textos y después hacer una introducción, ¿no? Y después, bueno, pues ya todo el proceso editorial y después revisarlo una vez para darle el visto bueno, ya, ¿no? Se pueda imprimir. Entonces, bueno, es una tarea eh, pues que a veces trae obstáculos, pero que afortunadamente se pueden sortear y que pues aquí están los resultados. Y bueno, muchos de estos coloquios pues han sido grabados en video y que se pueden consultar en, en la página, en el Facebook de nuestra facultad, ¿no? Entonces, bueno, también siempre estamos muy atentos a los festejos, le dedicamos un coloquio a la Secretaría de Educación Pública y sus 100 años, ¿no? Entonces, bueno, cuando no tenemos un festejo, una conmemoración, pues bueno, buscamos un tema, como en algún momento ustedes vieron ahí en los carteles, pusimos historia de la educación, historias regionales, y entonces invitamos a gente de los estados para que vinieran a platicarnos sobre la educación en sus localidades, la historia de la educación en sus localidades. Y aquí una muestra más de la generosidad que esos ponentes han tenido conmigo, con nuestra facultad, con la universidad. Vino gente de Zacatecas, vino gente de Querétaro, vino gente de otras entidades de nuestro país para hablarnos sobre la historia de la educación en ese momento. Entonces, bueno, pues mi agradecimiento siempre a todas las ponentes, a todos los ponentes, a todos quienes han escrito un capítulo para formar estos libros, porque, bueno, aquí está esta tarea de coordinador que uno hace, pero bueno, pues sin ponentes y sin capítulos, pues no habría ni coloquios ni libros. Entonces, pues mi agradecimiento siempre para todas y todos quienes aceptan participar. No, pues ahí está abierta la invitación a que consulten estos materiales a propósito de la pregunta que se hacía, ¿no? De qué materiales se pueden consultar, pues aquí tienen impresionantes obras, ¿no? Nutridas, como ya lo decía Joaquín, por especialistas de estos diferentes ámbitos y en el trabajo de estas temáticas, ¿no? Que la verdad es que ha hecho Joaquín un trabajo impresionante en no solo en esta labor de convencimiento que nos platica para que estén en los eventos, sino que finalmente puedan estar en las manos o bien en nuestros dispositivos para consultarlos, ¿no? En el caso de las que están en versión electrónica, ¿no? Pero Joaquín, este trabajo editorial que realmente pues te ha implicado, ¿no? Este tiempo, ¿te cambió la perspectiva sobre el respecto del libro, el autor, la circulación? Digamos, no es lo mismo entrarle a la investigación, ¿no? De estos asuntos sin estar, ¿no? Propiamente hablando, involucrado en ya lo que implican todos estos procesos editoriales, ¿no? Sí, uno a veces tiene un libro en la mano y no te imaginas todo el trabajo que hay detrás. Igual en la cuestión de la investigación, Roger Chartier hablaba de estos tres elementos importantes, el Ujú. autor, el editor y el impresor y el lector. Pero después salieron muchos más intereses, ¿no? Laura Suárez de la Torre del Instituto Mora había empezado a investigar hace mucho tiempo también el papel del traductor. O sea, hay muchos
muchas personas que intervienen para que un libro finalmente aparezca, ayer como el día de hoy. Entonces, pero el estar de cerca, trabajando en este proceso, bueno, pues realmente, pues a mí me ha fascinado, me encanta, me gusta, ¿no? Pues no te imaginas todo lo que hay detrás, ¿verdad? Y además del constante diálogo que tienes que tener con los autores, porque bueno, siempre habrá observaciones en algún punto y pues bueno, ¿no? Entonces, siempre ese contacto y aprendiendo muchísimo, porque bueno, pues tienes que leer todos los capítulos, evidentemente, ¿verdad? Bueno, los escuchaste ahí en el coloquio, pero bueno, después se transformó esa ponencia en un capítulo y entonces, bueno, tienes que revisarla. De entrada, desde la cuestión de la citación, el aparato crítico, ¿no? El propio contenido. Y después, bueno, pues ya otras personas sí le darán la forma que decíamos hace un momento para y decidir cuál será el mejor formato o nos proponen cuál será el mejor formato para este libro y que pues bueno, pues me resulta a mí bastante interesante, desde buscar a la mejor, o que me presenten los diseños, o yo mismo buscar y proponer alguna imagen para la portada o el diseño de la portada, bueno, pues, ¿no? Entonces, estar inmerso en ese mundo que yo empecé a estudiar ¿no? De otra manera, pero bueno, pues ahora estoy yo ahí también, ¿no? Inmerso en ese mundo de editorial. No En sé ese qué. sentido, Joaquín, ¿cuáles han sido los principales retos que tú has identificado para la difusión de la historia de la educación a través de textos? Ay, ¿cuáles serían los principales retos? ¿O qué Mira, dificultades? O, yo creo que, este, bueno, los coloquios son siempre una manera, muy a través, sobre todo, eh, creo que tenemos que ir adaptándonos también. Eh, Estos primeros coloquios que yo realicé, bueno, pues eran una sensación, no solamente mis estudiantes, sino mucha gente estaba ahí, bueno, ahí están esas fotografías del salón de actos, ¿verdad? Llenísimo. Después, bueno, pues va quizá ahí disminuyendo un poco la asistencia, pero tenemos que, te decía yo, adaptarnos. El coloquio internacional que tuvimos con la Universidad de Barcelona y además la Fundación Hub de Luz de Oaxaca demás, lo hicimos en línea a través de Facebook, a través del Facebook de la FES Acatlán. Tuvimos muchísima gente viéndonos en vivo. Y la cantidad de vistas que hay hasta el día de hoy, bueno, pues no te quiero contar, ¿verdad? Entonces, es una manera diferente, actual, de poder, porque además lo pueden ver en cualquier momento, regresar a él, ¿verdad? Si no pudiste estar, bueno, pues ni modo, me lo perdí en vivo, no pude preguntarle quizá a los ponentes o a quien esté invitado, pero lo puedo ver después. Y eso me parece muy ujú. bueno. Después, en la cuestión de los libros, bueno, pues esta es una cuestión muy buena que esté ahí en el repositorio digital de nuestra facultad. Eh, Hay que hacerle difusión de todos modos, pero fíjate, me invitaron a la presentación a que presentara un libro justamente también sobre los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria el año pasado. Y me decían los coordinadores, te invitamos porque cuando pusimos Escuela Nacional Preparatoria, lo primero que sale es tu libro en el buscador de internet, ¿no? Entonces, pues qué padre, pues muy bien, yo pensé que el contacto había sido un autor que compartimos en el libro, ellos, ¿no? Entonces, no, dijo, así fue como te localizamos y demás. Bueno, eh, es, hay que seguir haciendo difusión de todos modos, ¿verdad? Y después quizás sea el costo de los libros, ayer como hoy. eh, el libro era un artículo de lujo y sigue siendo, me parece, un artículo Ujú, de ujú. lujo. Esto es importantísimo, ¿No? claro. Había personas, ¿verdad? Que incluso, como dice Roger Chartier, ¿verdad? También otra cuestión muy importante, no todo libro poseído es leído, ¿verdad? Ni al revés, ¿verdad? Yo puede ser que haya pedido prestado un libro
lo regresé, no lo tengo, pero sí lo leí, ¿verdad? No está Ujú, en mi biblioteca, pero sí ujú. lo leí, no todo el libro conseguido y al revés. Bueno, pero el costo quizá de los libros sea un obstáculo también para que puedan circular, ¿no? Bueno, sabemos que se hace un muy buen descuento a estudiantes y a profesores de nuestra universidad y de otras universidades también, ¿verdad? Se hace un descuento, pero el costo quizá de los libros para que circule sería, pero aún así, bueno, pues te digo, logramos que se terminara en bodega los libros de los proyectos de educación en México, perspectivas históricas. La mística de la Constitución se tiraron solamente 200 ejemplares, entonces, No, bueno, bueno, pero de cualquier manera, hablar de 200 sí, ya es considerable. sí, creo que ahí va, por lo menos creo que en la facultad ya no hay. Como fue también lo tienen en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No sé allá si se terminó o no, pero en la facultad ya no hay, por lo menos de la mística de la Constitución, el artículo tercero. El otro que es de Morelia, también creo que se hicieron 500 ejemplares, si no, ahorita lo corroboramos en el colofón, pero bueno, pues ahí va, pero creo que sí, 500 ejemplares también de Morelia nos consiente mucho. Entonces, el precio quizá sea uno de los principales obstáculos para que circulen los libros, ¿no? Pero bueno, hay eh, beneficio de como prestar siempre un libro, ¿verdad? Y que llegue de todos modos el Sí, contenido claro. de diferentes formas. Sí, sí, sí. No, y seguramente por ahí hay ejemplares en bibliotecas. Sí, en la biblioteca están también los ejemplares. Incluso del que está en el repositorio digital, hay en el ISUE, ¿no? Entonces, en el ISUE, en la biblioteca central, en la biblioteca de nuestra facultad, ahí está, ¿no? Pero sí llegan y sí se difunden. Mm, En, en algunos eventos a los que me han invitado con personas que no había tenido el gusto de conocerla hasta ese momento, entonces a veces me dice, ¿usted es el doctor Santana? Yo le dejo sus libros a mis alumnos, ¿no? Entonces, de la FES Acatlán, de la FES Aragón, ¿no? Del Sinvestav, ¿no? Alguna vez una profesora del Sinvestav me dice, yo le dejo a mis estudiantes la lectura de sus libros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí llega, ¿no? Entonces, mucho se utiliza, es el primero de los libros, pero bueno, siempre me comentan que utilizan mucho el capítulo de Miguel Pastrana, El corazón del hogar, ensayo sobre la educación femenina entre los antiguos nuevos. Bueno, cosa que le he compartido a Miguel Pastrana y se ha vuelto loco de felicidad, ¿no? ujú. Qué padre. Porque eso es Qué lo más padre tener importante. sí, claro, este último engranaje, ¿no? Que hablábamos desde Chartier, la parte del lector, ¿no? Muy pocas veces puedes tener esta idea de lo que está ocurriendo del otro lado, ¿no? Y cuando finalmente sí lo puedes recuperar, bueno, pues ahí está de alguna manera la conexión, ¿no? Entre el autor a través de un texto, ¿no? Con el lector. Y en ese sentido, Joaquín, tú que, además de lo que ya nos estás contando ahorita, esa era mi siguiente pregunta precisamente. ¿Qué has recuperado en términos de lectura de estos textos? Ay, pues bueno, eh, mira, pues he recuperado muchas cosas de estos libros. Eh, a veces creo también que ya es necesario hacer otro repaso de bueno, además déjame decirte que sí, a veces ya tengo clientes en el coloquio para los libros. Y cuando yo regreso a la lectura de estos textos, descubro cosas, sigo descubriendo cosas nuevas, pero que quizá cotejándola con nuevas cosas que van surgiendo, sobre todo del ISUE, me parece que a veces, de este libro que salió en 2014, ya es necesario hacer una nueva revisión, ¿verdad? Sigue siendo útil, por supuesto que seguirá siendo útil, eh, pero
que hay que hacer una nueva revisión, ¿no? Así un poco como lo hicieron en el Colmex, que sacaron una nueva versión de las de la nuevas. historia de la educación, ¿verdad? Justamente con Ujú, esta idea, ¿no? De agregar, de abonar el nuevo conocimiento que se pueda ir sumando, ¿no? Porque, bueno, bien sabemos que el conocimiento es relativo, ¿verdad? Entonces, no investigamos un tema y ya eso es lo que es y ya ujú, nada lo cambia, ¿verdad? ujú, Pero, pero bueno, creo que hay que hacer una revisión de algunas cosas, otras están muy vigentes, pero quizá una nueva interpretación ya a la luz. Y en ese sentido, pues bueno, yo estaba pensando, aquí les voy a dar la noticia, vamos, ¿verdad? vamos. Justamente en hacer un evento invitando a quienes participaron en este primer proyecto en el 2014, ¿verdad? Para saber ahora cómo han caminado en sus investigaciones y qué justo es lo que ven de lo que plasmaron aquí, ¿verdad? Y cómo se ha ido transformando ese conocimiento de este libro que salió en 2014, bueno, ya 10 años, ¿verdad? Así, a Ujú, 10 años, ujú, Proyecto de Educación en México, a 10 Perspectivas años. Históricas, ¿no? Entonces, No, eso sería padrísimo escucharlo, ¿no? Porque creo que eso dimensiona de otra estos textos, ¿no? Son, digamos, textos que nos reflejan un momento del ujú, estudio, ¿no? De un tema en términos sociales, culturales y demás, pero también de trayectorias individuales, es decir, de ujú. quién está, ¿no? Detrás de estos textos y de lo que se sabe del asunto, ¿no? Entonces, tener esta otra lectura creo que sería interesante que participaron, ¿no? Y Sí, mientras, perdón, no, no, dime, no, dime. adelante, adelante. Digo, pensaba Ya. yo simplemente que a lo mejor me van a decir como en su momento Pilar Gonzalo, ¿verdad? Yo ya no me dedico a esos temas, pero bueno, entonces, pero de todos modos sería interesante Claro. ver, ¿no? Qué opinión se tiene de esto que se entregó hace, Ujú, bueno, más de 10 años, ¿eh? Porque el libro salió claro. en 2014, pero bueno, pues te digo que es un proceso, ¿no? Me parece que fueron 4 años, ¿no? Para que apareciera finalmente este libro, pero bueno, se logró. Sí, esos tiempos editoriales que hasta que no estás detrás no identificas, ¿no? El tiempo que puede tardar algo en todo ese proceso, ¿no? Y que ahí ya el que se haya publicado en 2014, pues es de alguna manera relativo en términos de cuándo finalmente se produjo, ¿no? Una idea, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y, me hacías pensar hace un momento que te preguntaba sobre la difusión en los eventos y cómo podríamos pensar, ¿no? Bajo la lógica de los mismos y de las ponencias y las conferencias, también en estos como fuentes en términos de textos en acto, ¿no? Eh, Quizá podemos tener estas impresiones, podemos tener, ¿no? Todos estos textos en este formato, digamos, pero, por ejemplo, pensaba, hablas de las grabaciones de los eventos, sobre todo los más recientes, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podemos utilizarlas en términos de fuentes históricas, ¿no? Fuentes para hablar de un momento de la educación, finalmente, ¿no? Por el que se atravesó y que además son fuentes que nos hablan de otros momentos, ¿no? Entonces me hacías pensar en esto, de los textos Sí, como en acto, ¿no? En este momento así les denominé, pero... sí, sí, sí. Bueno, déjame contarte que la mística de la Constitución, derecho a la Constitución, digo, derecho a la educación, eh, pues gran parte son transcripciones de las ponencias, de las pláticas que se Eso está hicieron genial. ahí, ¿no? Otras personas lo transformaron sí en un texto, pero en otras, ahí está en nota a pie de página, que es una transcripción de la conferencia dada en tal fecha, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí, pensaba yo en otro evento en el que participé con la doctora Margarita Moreno Bonet, ella me invitó a participar en ese proyecto en Palacio Nacional y ahí grababan en audio solamente las ponencias y ahí las tenemos. Y ahí las tenemos, ¿verdad? Bueno, ahora es video, ¿verdad? Ahora es en video. Y por Ujú, supuesto que se pueden utilizar como fuente.
recientemente estuve haciendo una investigación y llegué a la Fonoteca Nacional. Y entonces ahí las personas me decían, encargadas me decían, trae a tus alumnos, ¿verdad? Aquí hay una gran cantidad de información que no te puedes imaginar, ¿verdad? Y que no se consulta, porque viene muy poca gente a consultarla. Entonces, el escuchar, ¿verdad? Puedes ver también, ¿no? Cómo era un momento que se pensaba acerca, bueno, todo tienen de Radio UNAM, radionovelas, comerciales, en fin, una gran cantidad de entrevistas a gente que está inmersa en la cultura, ¿verdad? En el mundo intelectual, en fin, bueno, tienen cosas hasta curiosísimas, como una grabación de Diego Rivera en una bohemia, ¿verdad? Cantando Diego Rivera. Ahí estaba el Indio Fernández, ahí estaba Silvia Pinal, solamente de audio, ¿verdad? Y ahí De estaba cantando audio. Diego Rivera, y que bueno, que se dedicó al muralismo y no a la cantada porque no le salía muy bien, pero bueno, pues ahí está, ¿verdad? Una gran cantidad de, pues, esto mismo que decías tú, ¿no? Estas grabaciones, videograbaciones de los coloquios, bueno, pues sin duda alguna, pues también serán fuente en su momento para la historia de Ay, la qué padre. educación. Sí, qué padre poder contar con ello, ¿no? Y bueno, pues finalmente veremos en qué termina todo estas formas, ¿no? De difusión que sin duda van a seguir cambiando, ¿no? Habrá que ver en su momento a qué nos enfrentamos en todo caso, pero bueno, por lo menos hasta ahorita pareciera que más que eliminar formas anteriores, pues se van ampliando, ¿no? Las posibilidades. Sí, efectivamente, y digo, y a mí me da mucho gusto que gracias a la colaboración de quienes han participado, bueno, pues podamos estar en ese diálogo historiográfico, ¿verdad? Con todas las personas, con todas las investigadoras e investigadores que están haciendo historia de la educación, ¿no? Y entonces, te digo, pen- pensé en apoyar a mis estudiantes con conferencias y bueno, pues ya vamos más de una década haciendo estos eventos y bueno, pues eso es importante, siempre tener este diálogo además con personas de otras instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que están Ujú. haciendo? Que nuestros estudiantes también conozcan las investigaciones y que, bueno, vayan abriendo panoramas, como tú bien decías hace un momento, para sus propias investigaciones. Cuando me llega a mí una tesis de historia de la educación en el colegio de pedagogía, bueno, pues yo me pongo muy contento, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues para que Claro. así justamente no haya pretexto no hay temas no hay problemas a investigar, ¿qué hago de Sí. tesis? Bueno, pues ahí están todos esos coloquios, esas ponencias que, Claro. bueno, pueden invitar a la investigación, que eso es que lo que yo también he pensado, ¿verdad? En la realización de este evento, que no es exclusivo tampoco de investigadoras consumadas, ¿verdad? Si en No, mi no, no. Ujú. eventos y en mis libros han participado tesistas también, por supuesto, ¿no? Del posgrado. Entonces, bueno, pues aquí está abiertas las puertas para quien quiera compartirnos sus investigaciones. Ay, muchísimas gracias, Joaquín. Pero no quiero que nos vayamos sin que antes nos cuentes un poquito más sobre el libro que está en prensa, el de Educación y Saberes en las Bibliotecas Mexicanas. Cuéntanos un poquito Ay, más, a sí, ver qué nos vamos a encontrar ahí. sí, deja- déjame Abre la aquí, expectativa. déjame abrir un poquito el índice para que no Ujú. esté yo inventando cosas y te pueda decir. Bueno, pues este fue un coloquio, te digo, exitosísimo que hicimos a Ujú. través de Facebook de la FESA Catlán. Lo hicimos en 4 días. Participó gente de la Biblioteca Burgoa, de la Biblioteca Burgoa de Oaxaca, de la Benemérita Universidad, este, de allá de Oaxaca. Y espérame un segundito. Aquí está, si es que no encontraba el superíndice.
Entonces, bueno, este libro lo estoy coordinando con el doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega Vaz del Colegio de Historia y con el doctor Gerardo Zavala Sánchez, el coordinador de biotecología del SUAYED. Entonces, bueno, libro pues corresponde a ese coloquio que llamamos eh, bibliotecas de instituciones educativas en México, ¿no? Entonces, ahí yo uniendo mis dos pasiones, como te decía hace un momento, le debía un coloquio a ello. Entonces, bueno, pues yo ahí estoy abriendo este libro, presentamos los capítulos que son pocos, pero muy nutridos, son 7 capítulos, y yo abro este libro con un estudio sobre la biblioteca del Seminario de la Santa Cruz de Oaxaca, ¿no? De 1673 a 1802, que son las fuentes que tuve, que bueno, ella también te podría contar otra experiencia al respecto bellísima de ir a Oaxaca a este seminario, bueno, seminario que se funda a través de lo que mandaba el Concilio de Trento. Y entonces yo lo fui a investigar como un antecedente, digamos, al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. No había otra institución educativa, no había instituciones educativas que variadas, ¿verdad? Las que pudieran estudiar quienes sí tenían acceso. O era un colegio de alguna orden religiosa, no precisamente para convertirse en miembro de la orden, sino que como seglar, como secular, podías ir a tomar una cátedra de latín y demás, o el seminario, que también en ese sentido, pues podías ir solamente a tomar cátedras sueltas sin necesidad de convertirte parte del clero secular, o el Instituto de Ciencias y Artes ya en el siglo XIX, pero en la época colonial, pues prácticamente el seminario o los colegios. Entonces yo me acerco al seminario de la Santa Cruz estudiando, sobre todo porque en los estudios que se tienen del instituto se habla que el Instituto Semillero de Liberales y el Seminario de la Santa Cruz, pues bueno, ahí estudiaban los conservadores. Y entonces yo digo, no es cierto. No es cierto porque y logro ver, ¿verdad?, a través del estudio de quién estudiaba ahí, cómo transitaban de una institución a otra, ¿no? Bueno, pues, ejemplo clarísimo, Benito Juárez, ¿verdad? Pues estudiaba en el seminario, pero también iba al instituto, después se convirtió en profesor de física, Benito Juárez, ¿verdad? Y bueno, luego en director, y así otros personajes. Y los propios profesores también daban clase en el seminario de la Santa Cruz y daban clase en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca no tenía una cátedra de Derecho Constitucional y sí la tenía el Seminario de la Santa Cruz, ¿no? Bueno, claro que ahí hubo un debate porque cómo iba a haber una cátedra de Derecho Constitucional en el seminario, ¿no? Y, en fin, pero entonces yo abro el libro que se llama Libros y Saberes en las Bibliotecas Mexicanas, un recorrido histórico, justamente con el estudio de la biblioteca del Seminario de la Santa Cruz. Cuando yo llego a Etla, donde ahora se encuentra el seminario, hablo con el rector, le digo que quiero investigar al seminario, encantado. Me abre las puertas, bueno, porque muchas veces quienes están al frente de una institución religiosa, pues a veces es celosa, ¿verdad? Y te cuesta trabajo. De hecho, mi asesora, la doctora Ana Carolina Ibarra González, había intentado, me platica, junto con Margarita Menegus, ir a consultar cosas al archivo del seminario y no lo lograron. Y yo llegué y el rector en ese momento dijo, va a ser la historia del seminario, qué bueno, consulte lo que quiera, cuando quiera abrir, venga. Y entonces tuve acceso al fondo reservado también de la biblioteca del seminario. Y entonces ahí yo hablo del Seminario de la Santa Cruz, Educación, Libros y Saberes en el Seminario de la Santa Cruz, 1673-1802. Y después Rosalina Ríos Zúñiga, que también es clienta de estas publicaciones y del coloquio, pues también habla sobre otra institución muy importante que es la Biblioteca del Colegio de San Juan de Letrán, 1776-1863. Y luego Gerardo Zavala, el doctor Gerardo Zavala, habla sobre los cuadernillos, costuras y tapas, un poco más ya hacia la cuestión de la materialidad, ¿verdad? Las encuadernaciones mexicanas del siglo XIX de la Biblioteca de la Sociedad Científica Antonio Alzate. José Daniel Serrano Juárez participa con las ciencias y el canje en la Biblioteca Rafael Aguilar y Santillán en el siglo XIX mexicano.
Y Cristian Rosas Íñiguez le puso un título muy bonito a su capítulo: Entre abejas y arañas, los libros de un saber en común, la enseñanza de la economía política, un mapa de autores a seguir, 1812-1888, que Cristian eh, está muy interesado y ha hecho junto con Rosalina Ríos una labor muy importante de hacer este cruce de información sobre diferentes instituciones educativas del siglo XIX, ¿no? Esta es una muestra de lo que ellos están haciendo a gran escala, ¿no? ¿Cuáles son los autores que se estaban utilizando para esta cátedra? Bueno, pues en diferentes instituciones. Luego, Robinson López participa con una campaña pública en favor de la Biblioteca Pineda, 1848-1850. Y finalmente, Rodrigo Antonio Vega y Ortega Vaz, pues nos habla sobre obras nuevas que expliquen los difíciles problemas de la ciencia, impresos científicos en la biblioteca escolar a través del boletín del Instituto Científico y Literario Porfirio Díaz, 1898-1910, y esa es la manera en que se conforma el libro y que estamos ya esperando con muchas ansias. Y bueno, pues ahí está el proceso, tiene su proceso y tenemos que esperar, pero bueno, me parece que no todos quienes participaron en el evento entregaron texto, pero Claro. bueno, pues eso siempre está bueno, de todos modos allí están las grabaciones de las ponencias, como decíamos hace un momento, y te decía yo, bueno, tiene una cantidad de reproducciones que bueno, pues yo ya quisiera mudarlas a YouTube y cobrar, como dicen, monetizar. Monetizar, sí, sí, sí. No, pues me suma las ansias. Se oye bastante suculento lo que puede proporcionarnos el libro, no solo en términos temáticos, de momentos históricos y lo relevante que es para la educación estas temáticas, sino también en términos de investigación, de lo que hablábamos en función de nuestros y nuestros estudiantes, ¿no? Sí, así es. Sí, te digo, ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar en la difusión de la historia de la educación y bueno, pues a la vez también hacer estas investigaciones para aportar, no solamente aportar desde la coordinación, sino también para aportar desde la investigación, pues es muy enriquecedor. Y la experiencia que tuve, te digo, en el seminario de la Santa Cruz, pues fue excelente, ¿no? El trato muy cortés y siempre con ese ánimo de ayudarte a que resuelvas tu investigación. Y entonces, bueno, pues eh, eh, me acompañó siempre quien era responsable o es responsable del archivo de la Arquidiócesis de Oaxaca, que ella fue quien organizó el fondo reservado de la biblioteca del Seminario de la Santa Cruz. Y entonces, o sea, imagínate, sale de trabajar y entonces se quiere ir a su casa, no, o sea, acompáñeme al seminario porque Qué cool. el padre solo me deja pasar si usted va, ¿no? Y entonces, bueno, pues Ujú. ella muy generosa, pues me acompañaba desde Oaxaca, pues a Etla, a consultar el fondo reservado del seminario. Entonces, bueno, pues he tenido la fortuna de siempre contar con gente muy generosa. Ay, qué padre. ¿Y cómo se suman los esfuerzos, ¿no? Para esto. Bueno, pues Así es. te cuento que por acá todavía tenemos un par de preguntas de Aileen. Aileen dice, buenas tardes, me parece muy interesante su trabajo en torno a la historia de la educación y la historia del libro. Mis preguntas son, ¿cuáles considera que son los mayores obstáculos de hacer historia de la educación? ¿Y qué temas considera que han sido poco abordados en la facultad, tanto en el Colegio de Historia como en el de Pedagogía? Y un comentario dice, por cierto, el libro de proyectos de educación en México me ha sido de mucha utilidad y me recuerdo de las clases que tuve con usted. Ay, pues muchísimas gracias, qué bueno que es de utilidad. Y pues bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos? ¿Cómo era la Sí, pregunta? ¿cuáles consideras que son los mayores obstáculos de hacer historia de la educación? Esa es la Sí, primera. sí, bueno, yo siempre les comento a mis estudiantes en la clase, bueno, pues, a veces podemos hablar sobre cómo debió haber sucedido tal cuestión, ¿no? Porque eh, hablando desde mi propia investigación en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, la vida cotidiana en la biblioteca, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido?
quién sabe, ¿verdad? Tenemos un reglamento, hay un reglamento Ujú. de la biblioteca y hay un reglamento del Instituto de Ciencias y Artes, ¿verdad? Que en algún momento prohibieron la entrada de mujeres, ¿verdad? Bueno, pues ahí está en el reglamento, pero bueno, entonces, y entonces dice, bueno, pues hay un bibliotecario y entonces hay préstamo a domicilio y es el tal horario y además hay una descripción de espacios, que a veces también los espacios, eso es importante, ¿verdad? Porque uno habla de la biblioteca del Instituto de Ciencias y Artes, pues quién sabe cómo era, ¿verdad? Y entonces te habla también de los estantes y que si hay goteras o no hay goteras, porque hay que repararlas, Sí, por eso lo registran en documentos, claro. ¿verdad? Hay que reparar tal gotera y demás. Y entonces, pero el acercarte al cómo sucedieron cómo se llevó a cabo realmente, pues eso es un poco complicado, que sería muy interesante. Yo siempre les pongo como ejemplo, en algún momento alguien se va a interesar sobre la licenciatura en pedagogía, este programa que nosotros llevamos, este plan de estudios, y van a Ujú. acercarse y van a decir, ay, mire, el maestro Santana los evaluaba así, y les pedía estas lecturas y daba estos temas, pero la manera en que se llevó la clase, se realizó la clase, pues bueno, pues eso va a ser un poco complicado de saber, ¿verdad? Bueno, a menos que todavía hagan historia oral y ahí nos agarren por ahí, ¿verdad? Pero si Sí. no, bueno, pues eso quizá es un tanto complicado. Nos podemos acercar y ver a través de documentación y decir, bueno, pues aquí dice este reglamento que pasó así o que debía de ser así, pero bueno, realmente cómo pasó. Hay fuentes que nos dirán que se rompen con esos reglamentos, ¿verdad? Bueno, pues a veces pensamos, ay, los estudiantes de la Real y Pontificia Universidad, ¿no? Pues bueno, pues supongo que llegaban y tomaban clases, ¿verdad? Y bueno, pues cerraron la universidad en protesta porque no querían a un profesor de teología o no sé cuál, ya no me acuerdo qué asignatura, pero cerraron la universidad, bueno, duró poco, ¿verdad? Porque rápidamente mandaron ahí y ya abrió. Pero bueno, o lo de Justo Sierra, que fue a corroborar de lo que se decía de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿verdad? Dice, o sea, dicen que ahí se habla un lenguaje más vulgar que en una cantina y que hay desorden y que esto, y que voy a verlo, ¿no? Y entonces él dice, no, pues yo llegué, quedé asombrado, los laboratorios muy bien, las aulas de clase, los dormitorios, y él describe. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una fuente, pero luego, pues no siempre vamos a contar con ese tipo de fuente, quizá sea uno de los principales obstáculos. Realmente sucedió así, ¿no? O sea, como lo dicen Ujú. los reglamentos, como lo dicen los planes de estudio, eh, que, bueno, eso creo que es uno de los principales obstáculos. Y luego era, ¿Lo de qué temas consideras que han sido poco abordados en la facultad, ah, tanto en el colegio de historia como en el de pedagogía? sí, a mí me parece. Está el libro de Meneses, a lo mejor ahí el doctor Pollux me regaña, pero está bien. Así así igual me puede compartir bibliografía. Pero a mí me parece que estos periodos de gobierno centralista de Meneses ahí habla, ¿no? De los proyectos educativos de Antonio López de Santana, de sus periodos, pues, pero creo que hace falta mucho más investigación de esa parte y de esos primeros años del México independiente, de la década de los 20. O sea, sí sabemos de las escuelas lancasterianas y algunas otras, pero la década de los 20 en la cuestión educativa, 30, de la década de los 20 de los 30, bueno, lo que la reforma de Valentín Gómez Farías y que no sé, pero bueno, esas décadas me parece que falta estudiar mucho más, ¿verdad? Bueno, conforme va avanzando el siglo, pues se tiene mucho más estudios. Quizá también sea por la lejanía y por quizá la falta de Mm, fuentes. Bueno, ahí están los proyectos educativos de Santana, pero bueno, ¿qué más, verdad? Entonces creo que ahí, no sé, te digo, a lo mejor me ay, regaña el maestro Pollux, pero bueno, está bien. Yo creo que por ahí va. bien, muchas gracias. Pues ahí está el anzuelo. Esperemos que alguien lo tome. Mm. Sí, 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 Y es que hay que tantas, o sea, está la temporalidad, está la historia de la educación, están esos proyectos que vienen el proyecto educativo corresponde al proyecto de nación, y ahí están esos proyectos, ¿verdad? Pero estudios de las particularidades, bueno, pues ahí hay mucho,
que explorar. Muchas gracias. Y bueno, pues nada más cerraríamos con un comentario de Didier Aristizábal. Dice, no manches, qué bello verlos a los dos. Muchísimas gracias, Didier, y nos manda por ahí unas estrellitas de Facebook. Ay, Muchísimas gracias, gracias gracias. por andar por acá. Bueno, Joaquín, pues hemos llegado al final del conversatorio. No sé si tienes algún comentario final de cierre. Pues, bueno, te agradezco la invitación, ha estado muy a gusto aquí platicando sobre esto y podríamos seguir platicando, pero bueno, pues invitarlas a pues a que asistan no solamente a proyectos de educación en México, a estos coloquios, sino a la difusión que hacemos todas las profesoras, toda la planta docente de la Facultad de Filosofía y Letras y otras instituciones sobre eventos. Yo siempre también comparto con mis estudiantes, a lo mejor el tema que van a tratar en una mesa, en un coloquio, está un tanto alejado de mis intereses, pero algo puedo aprender de esa mesa, ¿no? Entonces, la manera de exponer de los ponentes, la manera en que estructuran su ponencia, no sé, alguna otra cuestión. Entonces, bueno, la difusión de el conocimiento que estamos generando es complicado, lo comentaba hace un momento, pero bueno, pues simplemente hacerles la invitación a que puedan asistir a los eventos que les sean, que crean que les pueden ser provechosos. Y pues agradecerte Ay, la invitación a muchísimas ti y a todos gracias. los miembros del proyecto. Muchísimas gracias, por supuesto, a quien nos acompañó en la transmisión en vivo y a quien nos verá en la grabación. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por este invaluable, de verdad, conversatorio. Hemos escuchado, ¿no? No solo de tus intereses y tus pasiones, sino también una serie de elementos que bueno, nos permitirá seguir trabajando, ¿no? Sobre esta área y que pueda aportar a esta misma difusión de la historia de la educación que tú tienes ahí entre tus pasiones y que de verdad nos contagias, uno quiere saber más. Entonces, bueno, ahí están las invitaciones a revisar los libros, los eventos. Entonces, bueno, pues de verdad, Joaquín, muchísimas gracias. Como bien lo dices, podríamos seguirnos platicando, ¿no? Sobre todos estos aspectos bueno, coincidimos en la pasión por los mismos, cada quien quizá con sus temporalidades y con sus intereses más concretos, pero que nos hemos articulado en relación con el autor, el libro, estos proyectos editoriales, ¿no? Las instituciones, etcétera. Entonces, de verdad, Joaquín, muchísimas gracias por haber aceptado. A nombre de quienes integramos el proyecto, al mío personal, por supuesto, muchísimas gracias. Y a quienes nos siguieron en la transmisión, de verdad también muchas gracias por acompañarnos y estén pendientes por los próximos conversatorios que tendremos a lo largo de este semestre. Que pasen muy bonita tarde. Gracias, hasta luego. Bye.